Para nosotros fue muy importante el empezar a construir relaciones con la iniciativa privada, porque resulta que estas personas que llegan a nuestro país, desde luego nosotros somos los responsables del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado. Es decir, una persona llega y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para poder reconocer a esta persona como refugiada. El día de hoy, Edicom está acompañado del ex coordinador Andrés Alfonso Ramírez Silva. Es un honor para nosotros estar aquí como editorial representando a Edicom. Estamos aquí porque queremos conocer un poquito más acerca de su trayectoria en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y acerca de su opinión de la sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno federal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta muy importante acerca de los principales desafíos que enfrentó durante su gestión en Comar. Bueno, mira, desde que nosotros entramos a hacernos cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya se podía percibir que se venía una ola importante de personas a nuestro país en busca de protección internacional, mucho más de lo que había habido en el pasado. Ya esto se estaba visorando y no estábamos equivocados. En realidad, desde el principio, esto fue anunciado prácticamente un par de meses antes de que tomara posesión en diciembre del 18, con caravanas, en donde había una gran cantidad de personas, en algo que conocemos como flujos mixtos. ¿Qué quiere decir flujos mixtos? En realidad quienes llegan a nuestro país no son solamente una corriente migratoria de una naturaleza, sino que hay variadas situaciones en las que las personas salen de sus países y entonces los flujos mixtos significa que hay tanto personas que vienen huyendo de su país por protección internacional, es decir, que se ven obligados a salir de su país porque su vida corre riesgo, o bien por razones económicas, que quieren tener una vida mejor, que quieren tener un mejor empleo, que quieren tener una situación mejor para su familia. Entonces, todas estas personas vienen en un flujo mixto, como una especie de torrente migratorio, en el que coexisten los unos con los otros, y no es que hay una fila de las personas que buscan protección y otra fila de las personas que andan buscando simplemente trabajo. Entonces, sí veíamos en esas caravanas esa situación, pero con la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que nos interesa son las personas que buscan protección. Claro. Ese es el mandato, la función, la atribución que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, el principal desafío que tuvimos una vez que entramos era ver cómo podríamos fortalecer la capacidad operativa de la Comar para poder dar cuenta y poder funcionar ante eh, este enorme flujo de personas que estaban llegando. Claro, y con las redes sociales podemos ver todavía más visible estas oleadas, ¿no? Claro, porque nosotros, para mí fue muy importante también, no solamente cómo hacer para poder fortalecer la capacidad operativa y responder ante este flujo enorme de personas, sino que también el establecer contacto de comunicación social a través de redes, a través de los medios, a través de las diversas formas a través de las cuales nosotros podríamos expresar, presentar cómo se estaba desarrollando estos flujos y cómo era que nosotros estábamos dando cuenta y cómo estábamos respondiendo de esta situación. Y por eso es que es muy importante las redes sociales que van multiplicando, digamos, para llegarle a un público más amplio, pues la información de lo que pasa y cómo es que enfrentamos la situación que nos está ocupando. Claro, y aunado a esto que nos comentaba, esta capacidad de respuesta y esto que Comar está manejando, ¿nos podría complementar con qué medidas implementó para mejorar justo esos tiempos de respuesta en las solicitudes de refugio que se fueron dando? Sí, la verdad es que son muchas las medidas que tomamos y desde el principio. La primera cuestión para mí era tener un buen equipo. Si tú no cuentas con un buen equipo, es imposible poder dar cuenta de esta cantidad de personas que están llegando. Para tener un buen equipo necesitas también el capacitar a las personas. Este es un trabajo muy especializado que requiere de conocimiento técnico, profesional. Muchas personas en el área del derecho internacional de refugiados, también personas con conocimientos de relaciones internacionales. Entonces era muy importante el preparar a las personas. Y para ello nosotros necesitábamos recursos que los pudimos adquirir no tanto del gobierno federal, porque esa fue una de las principales debilidades que tuvimos en nuestro desarrollo a lo largo de este sexenio, como Comar, pero sí a través del apoyo que nos dio el organismo internacional de Naciones Unidas, conocido como el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para Refugiados. Luego entonces, desde el año 2019, casi pocos meses después de haber entrado, firmamos un acuerdo marco, en donde también firmó la Secretaría de Gobernación, para que se diera un apoyo general del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados a la Comar. Segundo, en el marco de este gran acuerdo, un convenio específico que tendríamos que ir renovando para ir desarrollando planes específicos conjuntos de trabajo entre este alto comisionado con nosotros. Y en ese mismo convenio específico se delimitaban los apoyos concretos que nos estarían dando tanto en materia de recursos materiales, mobiliario, equipo, papelería, en recursos humanos, en vehículos, en internet, en apoyarnos para la apertura de nuevas oficinas. Todo esto se logró gracias a haber firmado ese convenio específico que comprometía al ACNUR, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en apoyarnos y nos comprometía a nosotros en responder en el cumplimiento de nuestros objetivos principales, que son la atribución esencial que tiene la Comar, que es la protección de las personas que buscan protección internacional en México. Estas fueron algunas de las medidas. Otra de las medidas fue que en la capacitación que estaban recibiendo nuestros técnicos y nuestros oficiales, también se avanzó en una serie de mecanismos a través de los cuales se podía cortar los tiempos de resolución, hacer más ágil los procedimientos, el poder encontrar una división a través de la cual podíamos encontrar lo que llamamos nosotros mecanismos acelerados o a mecanismos fusionados, que son fórmulas técnicas a través de las cuales podemos hacer más eficiente la atención de las personas. También acabamos encontrando otras fórmulas, ya esto más al final, en el sentido de ser un poco más selectivos en términos de poder detectar cuáles eran las personas que realmente venían con un perfil de búsqueda de protección internacional, porque también se daba una situación en la cual muchas personas que no buscaban protección internacional, no obstante, llegaban a la Comar y acudían, nos distraían, pero que en realidad no estaban buscando protección internacional, sino que lo que querían era simplemente llegar a la Comar como una forma de encontrar una especie de trampolín para saltar hacia el norte y buscar entrada a los Estados Unidos. Entonces, todas estas fórmulas fuimos afinando con el objeto de que se fuera perfilando cada vez más el número de personas que realmente buscaban más protección internacional y no que se utilizara la Comar como una especie de agencia de viajes o trampolín para tratar de ir a los Estados Unidos. Y al final, ¿cómo es que Comar manejó este cambio abrupto de solicitudes? Porque como lo comentó al inicio de la entrevista, se vio de un año a otro este cambio o estas solicitudes en mayor cantidad, ¿no? Sí, te voy a dar datos, por ejemplo, para que quede muy claro. En el año 2013, es decir, el primer año del gobierno anterior de Peña Nieto, llegaron 1,296 solicitantes de la condición de refugiado en ese año, en todo ese año. Está hablando de un poquito de más de 100 mensuales. Al año siguiente llegó a 2,147 y así cada año se fue duplicando, de manera que cierra el gobierno de Peña Nieto con el último año, que fue en el año 2018, con 29,700 solicitantes. Ves que el crecimiento es bastante sostenido. Sin embargo, nosotros solamente en el año 2019, que es nuestro primer año, porque empezamos en diciembre del 2018, tuvimos 70,300. Solamente ese año, o sea, más que se duplicó lo que se había recibido en el año pico del año de la administración un número significativo. Muy significativo. Y ese no fue el mayor. El año siguiente, en el 2020, bajó, pero bajó por el tema de la pandemia. Tú recuerdas que la declaración de la jornada de sana distancia empezó el 24 de marzo del año 2020, entonces bajó el número a 41,000. Aún así, un número muy grande si lo comparamos con el número mayor que tuvo el gobierno de Peña Nieto. Pero se bajó el número a 41,000 porque cerraron fronteras en el norte de Centroamérica, porque además de ello la gente tenía muchísima incertidumbre por la pandemia, no sabía qué era lo que iba a pasar, todavía no había vacunas, había mucho miedo y esto hizo que bajara. Pero aún así, repito, el número se mantuvo alto. El año siguiente, el 2021, se rompe el récord histórico y llegamos a 130,000. El año 2022 se mantuvo alto con casi 119,000. El año 2023 fue el récord que tuvimos en todo el sexenio y además en la historia del país. Llegamos a 141,000. Es una cifra que jamás se había dado en nuestro país, en la historia de nuestro país. Este año, por algunas de las medidas que tomamos también para tratar de afinar la perspectiva de las personas que nosotros consideramos que podría tener más el perfil de refugiados, porque como te digo, muchos estaban usando de manera inadecuada el sistema de asilo,
pues el número probablemente al fin del año llegue al orden de 80,000, ¿no? Al término de septiembre, que es como terminó el sexenio, llegamos a cerca de 60,000. Digo, números significativos que aunque vemos en redes sociales este aumento, creo que nunca nos imaginamos que iba a llegar a esta cantidad como lo dice, ¿no? Sí, la verdad es que eso es difícil de pronosticar, porque son muchos de los factores los que originan y dan cuenta, explican el por qué es que las personas se ven obligadas a salir de sus países. En realidad nosotros notamos que también influyen factores climáticos, influyen temas de persecución, violación sistemática o violencia generalizada violencia generalizada de derechos humanos, una situación complicada que se está dando desgraciadamente a nivel internacional, a nivel global. Si tú te fijas desde el año 2011 a la fecha, todos los años se va rompiendo el récord histórico global, mundial, Sí. del número de personas que buscan protección internacional, porque además se intensifican las guerras, se intensifican los conflictos, y esto hace que mucha gente no se pueda quedar en su país porque su vida corre riesgo. Y para acabarla de hacer más complicada, pues ahora el factor del cambio climático es un elemento que hace que muchas personas pues sufran las consecuencias de las calamidades naturales, como son los huracanes, como son los inundaciones, como son los deslaves, etcétera, que hace que muchas personas pues, no puedan vivir en su lugar de origen y en muchas ocasiones la vulnerabilidad en la que se encuentran los hace presa de otro tipo de violaciones que acaban ellos muchas ocasiones teniendo que salir de su país para buscar protección en otros países. Sí, que es una causa de los que los orilla, ¿no? A buscar otro lugar de residencia. Así es. Me gustaría tomar de nuevo o retomar este tema que comentábamos al inicio de la entrevista, esta sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno federal. ¿Nos podrá compartir cuál es su opinión de esta sinergia? Mira, yo creo que en el caso concreto de nosotros en la Comar, bueno, yo ya acabo de salir, terminé el 30 de septiembre, justamente hace pocos días, esta misma semana, pero para nosotros fue muy importante el empezar a construir relaciones con la iniciativa privada, porque resulta que estas personas que llegan a nuestro país, desde luego nosotros somos los responsables del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado. Es decir, una persona llega y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para poder reconocer a esta persona como refugiada, porque como te decía, no todos los que llegan a la Comar, y de los que llegan a la Comar, no todos quienes llegan a la Comar realmente son refugiadas. Sí, no cumplen con el perfil. No cumplen con el perfil. ¿Y cómo cumplen con el perfil? Existe en nuestra ley para refugiados de protección complementaria y asilo político una definición muy clara en donde se establece quién es refugiado. Y allí en eso, nosotros en una entrevista de elegibilidad a fondo, nos damos cuenta por esta entrevista si la persona que estamos entrevistando en su relatoría, en su narrativa, en realidad sí es una persona que cumple con esas características establecidas en la definición de refugiado que están en la ley. Y entonces allí es que nosotros cumplimos con nuestro deber fundamental, que es el tema del reconocimiento de la condición de refugiado. Pero hay otro elemento muy importante, que es responsabilidad nuestra. El ser de alguna forma como catalizadores para que estas personas después también se puedan integrar en la sociedad mexicana, porque de nada sirve que simplemente lo reconozcas, por ejemplo, el caso de las personas que lo reconozcan como refugiados, si después salen a la calle y no tienen para vivir. No Ellos tienen que tener oportunidades de empleo, tienen que tener vivienda, tienen que tener acceso a la salud pública, a la educación pública para sus hijos, etcétera. Todos los elementos que todo mexicano que vive en este país debe tener para tener una vida razonable, una buena vida decente, una vida que le permita tener una calidad de vida, y que para ello, pues lógicamente tiene que tener acceso de derechos a todos estos servicios públicos. Entonces es fundamental que las personas refugiadas, que la ley les permite, a los solicitantes mismos les permite ya tener acceso a esto, pero muchas ocasiones la cosa se queda en el papel, porque una cosa es tener el derecho y otra es poder encontrar los mecanismos a través de los cuales esto se hace efectivo. Entonces un elemento muy importante fue justamente el construir sinergias, apoyos, colaboración estratégica con los sectores privados. Por ejemplo, concretamente nosotros establecimos varias mesas temáticas de temas como acceso a salud pública, acceso a educación pública, acceso al mercado laboral y a identidad y documentación. Entonces, sobre todo en lo que respecta al tema de el empleo laboral, pues ahí, de la cuestión laboral, ahí claramente el que es clave, pues es el sector privado y como empresas que pueden ofrecer las posibilidades de fuentes de empleo a donde puedan acceder las personas refugiadas. Y entonces nosotros empezamos a construir mucha relación con las empresas privadas a efecto de poderles hacer ver a ellos que es incluso conveniencia en las propias empresas el poder emplear
a las personas que buscan protección internacional, porque, digamos, no es que sean perfectas como cualquier persona del mundo, pero la inmensa mayoría, el 99.9%, son personas que simplemente están huyendo de un conflicto, de una persecución, de una violación de derechos humanos, de violencia de esos países, y estando en el país al que llegan, como por ejemplo concretamente en el caso de México, pues no vienen con la mano extendida a ver qué me dan, sino vienen con el ánimo de poder trabajar y poder ser sustentables para su familia y el poder tener una vida digna que les permita vivir en el país. Entonces, este proceso de integración tan complejo tiene una de sus aristas centrales en el tema del empleo, y el sector estratégico fundamental para poder lograr esto, pues en buena medida es el sector privado. Trabajábamos mucho también con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo, que a su vez tiene muchas relaciones con empresarios, donde se organizan muchas jornadas de empleo a nivel nacional, con el objeto de que en esas jornadas de empleo acudan personas que buscan trabajo, acudan oferentes de trabajo, empresas, etcétera, con lo que se puede construir una muy buena relación estratégica. Y pues existen también otras organizaciones como el ACNUR, que también coadyuva con relaciones con varias empresas, tienen contratos con muchas empresas para facilitar que puedan acceder al mercado laboral las personas refugiadas. Entonces sí, la alianza estratégica, la sinergia con el sector privado es clave en el desarrollo nuestro para poder ofrecerle a las personas que buscan protección internacional pues una vida digna en el país. Y en concreto con esta sinergia que nos menciona, que ha ayudado también mucho a la Comar y a estos refugiados que buscan totalmente adentrarse a nuestro país, nos podría dar tres beneficios entre esta sinergia gobierno federal con la iniciativa privada. Bueno, como te decía, uno definitivamente es el tema del empleo, ¿no? Eh, es clave que las personas puedan tener el acceso a empleo y que son en lo fundamental, son las empresas privadas las que lo dan. Otro es el elemento que muchas veces las empresas privadas, para que ellos puedan funcionar bien, les dan capacitación, que también es un beneficio importante. Otro es el hecho de que los beneficios que implica trabajar con cierto sector privado importante es que pueden tener beneficios en materia de seguro, en médico, que esto también es muy importante para las personas que trabajan en nuestro país y que quieren tener una vida digna, porque en lo que se reconocen como refugiados y también una vez reconocidos como refugiados, pues una persona que tiene todos los derechos, así lo establece la ley. El único derecho que de acuerdo a la ley para refugiados, protección complementaria y asilo político existe en México que no tienen los refugiados reconocidos es el derecho político, ¿sí? Es decir, no pueden ser votados ni votar. Fuera de eso tienen todos los derechos que tiene cualquier ciudadano mexicano, dentro de ellos la libre movilidad en el país, y para ello el tema de la alianza con el sector privado es clave. Y este apoyo que ha recibido Comar, ¿también lo ha recibido de organizaciones internacionales? ¿Cómo es que enfrentaron la crisis de refugiados con apoyos internacionales? Pues te decía yo desde un principio que lo que primero hicimos fue justamente un acuerdo marco y sobre la base de eso un convenio específico con el principal socio estratégico de organismos internacionales que tenemos, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados fue fundado el 14 de diciembre del año 1950 y tiene como mandato de las Naciones Unidas principal el trabajar con los gobiernos y tratar de ayudar a los gobiernos para que los gobiernos cumplan con su responsabilidad y sus compromisos internacionales en brindarle protección a los refugiados. Entonces nosotros, desde un principio, repito, tuvimos esa alianza tan importante y una colaboración muy estrecha a todos los niveles. Capacitación de ellos que le brindaron a los funcionarios, servidores públicos de la Comar. El empleo, ellos ayudaron con mucho contratación de personal para la Comar. De hecho, puedo decirte que los principales, la cantidad principal que tenemos de trabajadores vienen con fondos del ACNUR. Logramos un proyecto final desde el año 2022, en abril del 2022, en el que el ACNUR canaliza el recurso a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda la canaliza a la SEGOV, etiquetado para que se contraten personas para la Comar. Nosotros pudimos avanzar también en el establecimiento de muchas oficinas. Cuando nosotros llegamos, había solamente 4 oficinas. La central, que es la oficina de la Ciudad de México,
y 3 en el sur del país, en Tenosique, Tabasco, en Tapachula, Chiapas y en Acayuca, en Veracruz. Cuando nosotros llegamos vimos la necesidad de abrir muchas más oficinas y de 3 que teníamos, yo terminé el sexenio, el 30 de septiembre, con 13 oficinas, o sea, más multiplicado por más de 3. Más de 4, perdón, ¿verdad? Porque 4 por 3, más de 3, Sí. más de 3. Entonces, esto en buena medida nos ayudó el ACNUR. Entonces, el apoyo de un organismo internacional de esa envergadura, tan decisivo también incluso en el establecimiento de oficinas, fue clave. Y luego tuvimos también alianzas y apoyos importantes de menor escala, desde luego, porque no es su atribución el tema de refugiados, como lo es el caso del ACNUR, pero también del UNICEF, por ejemplo. Tuvimos también de la OIT, por ejemplo. Tuvimos, por ejemplo, una de las diversas oficinas que nosotros estuvimos estableciendo a nivel nacional, te las enumero. Aparte de estas que te mencioné al principio, abrimos de 4, abrimos 9 más. Abrimos una oficina de representación en Guadalajara, una oficina de representación en Saltillo, una oficina de representación en Monterrey, otra en Tijuana, otra en Palenque, y luego 2 de enlace, una en Ciudad de Juárez y otra en Cancún, y 2 regionales, una en Villahermosa, Tabasco, y la otra en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, en total 9, más las 5, más las 4 que teníamos, nos da un total de 13 oficinas. Pero también logramos el encontrar una donación que yo directamente le pedí al gobernador del estado, Rutilio Escandón, en Chiapas, para tener un espacio en donde pudiéramos trabajar de mejor manera y pudiéramos tener las oficinas que teníamos dispersas en varios puntos de la ciudad de Tapachula en un solo lugar. Y logré con esto conseguir que él diera la orden, muy importante y que estamos muy agradecidos por ello, para que se identificara un predio, que finalmente fue un predio de 7,000 metros cuadrados, en donde podríamos establecernos como oficina. Y luego con el ACNUR, volviendo justamente, por eso estoy en eso, a un organismo internacional, que es tu pregunta, consiguió o ayudó en recabar recursos importantes. También hay una fundación norteamericana que también apoyó para la construcción de las oficinas y justamente está por concluirse. Se supone que ya en fines de noviembre debe estar ya lista todas las oficinas ahí en Tapachula, en un predio de 7,000 metros cuadrados, lo cual es una maravilla, y que consideramos que es el centro de apoyo a personas no solamente refugiadas que buscan protección internacional, sino a otras categorías en movilidad humana, el más grande de toda América Latina. Yo creo que es muy importante, yo creo que el gobierno solo no puede, y que además hay varios sectores de las actividades económicas donde quien realmente puede, y mucho mejor que el gobierno, es la iniciativa privada. Yo creo que al mismo tiempo el sector público tiene muchas áreas de inversión y áreas de oportunidad que le interesan menos al sector privado, entonces se complementan, y yo creo que por ello tiene siempre que construirse esta alianza estratégica, pues en muchos niveles. Yo hablaba de la Comar, que pues de lo que se sí, entrevista, pero es efectivo, es claro que, por ejemplo, con los megaproyectos que ahora se han venido desarrollando, tanto en el caso de López Obrador como ahora ya la nueva presidenta, pues hay muchos sectores. Por ejemplo, ahora justamente estaba haciendo anuncios al respecto de toda la alianza que tiene para la inversión, para los trenes, ¿no? Que va a haber una cantidad enorme de trenes que se va, y esto va a implicar también mucho más industrias, mucho más inversión. México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. En la oportunidad que te da el nearshoring, da la localización geográfica, política tan importante que tiene México al lado del país más poderoso del mundo, pues da la posibilidad de exportar en condiciones favorables con respecto de otros países, y ahí pues quien juega un papel central es justamente la iniciativa privada, y por tanto entonces el gobierno tiene que dar condiciones y facilidades para que estén estimulados para estas inversiones, y al mismo tiempo el sector privado tiene que entender que hay otros sectores en los cuales es el gobierno quien tiene que invertir, que le puede servir de plataforma también al propio sector privado para que esté en mejores condiciones de invertir el sector privado. Entonces creo que hay un condicionamiento mutuo muy importante en ambos sectores. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que sin duda ha sido también una trayectoria llena de logros y de desafíos durante este aumento abrupto de los refugiados, de los solicitantes. Gracias por recibir el día de hoy a Edicom. Un mensaje que tenga para nuestra editorial Edicom.
Bueno, yo creo que uno de los más grandes logros también es que nosotros logramos consolidar un equipo muy bueno, muy capacitado, técnicamente muy sólido, y que es muy importante que el nuevo gobierno pues siga apoyando y fortaleciendo a ese equipo que nosotros logramos consolidar, porque técnicamente es muy solvente en las diversas oficinas que logramos establecer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.